La mayoría de las personas se equivoca contigo, antes incluso de conocerte, no porque hagas algo mal, no porque quieras parecer diferente, sino porque tu forma de ser no encaja en lo que esperan ver. Cuando alguien es silencioso, asumen que es frío. Cuando no busca atención, creen que es arrogante. Cuando no reacciona como los demás, piensan que hay algo raro. Pero lo que realmente ocurre es mucho más simple y mucho más interesante. Los hombres Sigma operan con un sistema interno distinto. No necesitan demostrar, no necesitan explicar y no necesitan seguir dinámicas sociales solo para encajar. Y cuando alguien funciona así, la gente empieza a llenar los espacios con sus propias suposiciones. Ahí nacen los malentendidos. En este video vas a descubrir 5 cosas que casi todos malinterpretan sobre los hombres Sigma, comportamientos que parecen una cosa por fuera, pero que significan algo completamente diferente por dentro. Quédate hasta el final, porque una de ellas podría explicar muchas situaciones que has vivido sin entender por qué. Número 1. Su silencio no es timidez, es observación consciente. El silencio incomoda a muchas personas, genera tensión, dudas, incluso una sensación de rechazo cuando alguien no llena el espacio con palabras. Por eso, cuando un hombre Sigma permanece callado, la interpretación aparece casi de inmediato. Piensan que es tímido, que está molesto, que se siente superior o que simplemente no tiene nada interesante que decir. Muy pocos consideran una posibilidad distinta. Para un Sigma, el silencio no es ausencia, es elección. Mientras otros hablan para sentirse incluidos o para reducir la incomodidad del momento, él está observando. Analiza cómo se comportan las personas, qué dicen cuando creen que nadie presta atención, qué emociones se filtran en sus palabras. Su mente está activa, enfocada, presente. Lo que desde fuera parece distancia suele ser concentración. Lo que parece frialdad suele ser atención selectiva. Ha aprendido que no todas las conversaciones merecen su energía y que hablar por hablar no aporta valor. Prefiere entender primero el entorno antes de participar en él. El malentendido ocurre porque la mayoría asocia comunicación constante con interés y silencio con desinterés. En realidad, sucede lo contrario. Cuando un Sigma finalmente habla, suele hacerlo con claridad y precisión porque ya procesó la información. Esperó para comprender, no para impresionar. Su silencio no busca incomodar a nadie. Simplemente refleja una mente que observa antes de actuar. Y eso es algo que muchas personas no saben interpretar. Número 2. No sigue a la mayoría porque piensa por sí mismo. La sociedad funciona en gran parte por consenso. Opiniones populares, tendencias, ideas repetidas una y otra vez hasta que parecen verdades absolutas. Por eso, cuando un hombre Sigma no está de acuerdo con la mayoría, la reacción suele ser inmediata. Creen que quiere llamar la atención, que intenta parecer más inteligente o que necesita sentirse superior para diferenciarse. Pero la realidad es mucho más simple. Su mente no se apoya en la validación colectiva para formar conclusiones. Necesita entender por sí mismo. Analiza, cuestiona, compara información y solo después decide qué tiene sentido para él. Este proceso no nace del ego. Nace de la independencia mental. Para muchas personas, disentir equivale a desafiar. Si alguien piensa distinto, lo perciben como un ataque personal. Sin embargo, el Sigma no está intentando ganar una discusión ni demostrar nada. Solo está siendo coherente con su propio razonamiento interno. El malentendido aparece porque la mayoría se siente cómoda siguiendo referencias externas. Cuando alguien rompe ese patrón, parece rebelde o arrogante. En realidad, es alguien que no delega su pensamiento. Un Sigma puede coincidir con otros o estar en desacuerdo.
La diferencia es que su postura no depende del grupo, depende de su análisis, y esa autonomía mental suele confundirse con orgullo cuando en verdad es autenticidad. Número 3. Su calma emocional no significa que no sienta. Existe una creencia muy extendida de que las emociones solo son reales cuando se muestran de forma visible. Si alguien se altera, llora o reacciona con intensidad, entonces se asume que le importa. Cuando un hombre sigma mantiene la calma en situaciones que para otros serían caóticas, la interpretación suele ser equivocada. Piensan que es frío, distante o incapaz de conectar emocionalmente. Lo que ocurre en realidad es diferente. Él siente igual que cualquier persona. Experimenta frustración, alegría, preocupación y dolor. La diferencia está en cómo procesa esas emociones. Su primera reacción ocurre hacia adentro, no hacia afuera. Observa lo que siente antes de actuar, en lugar de dejar que la emoción controle su comportamiento. Desde fuera, esa estabilidad puede parecer indiferencia. Amigos pueden sentir que hablan con una pared. Parejas pueden creer que él no se involucra lo suficiente. Compañeros pueden pensar que no le importa el resultado. Sin embargo, muchas veces es lo contrario. Mantiene el control porque sí le importa. Quiere responder con claridad, no con impulsividad. El malentendido nace porque muchas personas asocian intensidad emocional con profundidad. En un sigma, la profundidad existe aunque no sea evidente. Su calma no es vacío, es regulación. Es una mente que prioriza la claridad antes que la reacción. Y esa capacidad de mantenerse firme cuando otros pierden el equilibrio suele interpretarse mal por quienes viven reaccionando al momento. Número 4. No responde siempre porque protege su tiempo y energía. En el mundo actual existe una expectativa constante de disponibilidad, mensajes que deben responderse rápido, conversaciones que se mantienen por costumbre y una presión silenciosa por demostrar interés a través de la frecuencia de contacto. Cuando un hombre sigma tarda en responder o simplemente no responde, la interpretación suele ser inmediata. Creen que está ignorando, que perdió interés o que quiere marcar distancia. La realidad funciona de otra manera. Él no comunica por hábito, comunica con intención. Si siente que una conversación no aporta valor, si una respuesta no cambia nada o si su atención está en algo más importante, simplemente decide no intervenir en ese momento. No se trata de desprecio, se trata de prioridades. Un sigma entiende que su energía mental es limitada. Prefiere invertirla en lo que considera significativo antes que dispersarla en interacciones automáticas. Para muchas personas, la frecuencia de comunicación es una prueba de vínculo. Para él, el vínculo no depende de cuántos mensajes intercambien, sino de la calidad de la conexión cuando realmente interactúan. El malentendido aparece porque la mayoría asocia rapidez de respuesta con interés emocional. Cuando esa reacción no ocurre, interpretan rechazo. En realidad, muchas veces solo es enfoque. No busca jugar con la atención de nadie. Simplemente organiza su tiempo según lo que considera importante. Y esa selectividad suele confundirse con frialdad cuando en verdad es claridad de prioridades. Número 5. Evita el drama porque busca paz, no conflictos. El drama está normalizado en muchas dinámicas sociales. Conflictos exagerados, emociones intensas, discusiones innecesarias que se convierten en el centro de las relaciones. Para algunas personas, esa intensidad incluso se confunde con pasión o cercanía. Por eso, cuando un hombre sigma decide no involucrarse en ese tipo de situaciones, la interpretación suele ser equivocada. Creen que no le importa, que es frío o que se siente por encima de los demás. Lo que ocurre en realidad es mucho más simple.
Él reconoce cuando un conflicto no tiene solución real o cuando la emoción está siendo amplificada sin motivo. Ha aprendido que muchas discusiones no buscan entender, buscan reaccionar, y no tiene interés en participar en dinámicas que solo consumen energía sin aportar nada positivo. Evitar el drama no significa evitar los problemas importantes. Si algo requiere atención, lo enfrentará. La diferencia es que distingue entre lo esencial y lo innecesario. No necesita demostrar carácter a través del conflicto constante. Prefiere la estabilidad antes que la intensidad artificial. El malentendido aparece porque muchas personas interpretan la ausencia de reacción como desinterés emocional. En realidad es lo contrario. Valora su tranquilidad lo suficiente como para no entregarla a situaciones caóticas. Un Sigma no huye de los conflictos reales, simplemente elige no participar en el ruido que otros confunden con conexión. La mayoría de las personas pasa la vida reaccionando, sin detenerse a entender. Juzgan lo que ven en la superficie y llenan los espacios con sus propias inseguridades, expectativas y miedos. Por eso los hombres Sigma suelen ser malinterpretados. No porque sean complicados, sino porque funcionan con un nivel de conciencia que muchos nunca desarrollan. Si te has sentido incomprendido alguna vez, si notaste que otros proyectan cosas sobre ti que no son reales, tal vez no sea un problema de quién eres, sino de cómo te perciben. Mantener tu esencia en un mundo que presiona para que todos sean iguales requiere carácter, requiere claridad interna. Ser diferente tiene un costo, pero también tiene una ventaja enorme. Significa que piensas por ti mismo, que no dependes del ruido externo para definirte, y esa es una fortaleza que pocas personas alcanzan. Ahora, en pantalla tienes un video recomendado para profundizar aún más en la mente Sigma.